O sea, que la parte de la médula ósea roja es la fábrica, síntesis, división de las células sanguíneas. ¿Qué pregunta hay en el examen? Normalmente se pregunta qué función tiene la médula amarilla y qué función tiene la médula ósea roja, ¿no? Entonces, la amarilla es una médula ósea inactiva y la médula ósea roja es una médula ósea activa. ¿Qué significa inactiva? Significa que tiene la capacidad, la médula ósea amarilla, en transformarse en médula ósea roja, en médula ósea roja, en caso de una hemorragia, por ejemplo. Entonces, vos tenés una hemorragia, perdés mucho volumen sanguíneo, estamos hablando ya de medio litro para arriba, entonces la médula ósea amarilla se empieza a transformar en médula ósea roja. Y una vez que vos tenés otra vez los niveles sanguíneos normales, la médula ósea que era roja se vuelve a transformar en amarilla. Es decir, que esos adipocitos que están vendrían a ser células energéticas de reserva en caso que se produzca una hemorragia, por ejemplo, o no necesariamente una hemorragia, también puede ser que vos dones sangre. O, bueno, eso dos es suficiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la médula ósea produce un trama sanguíneo y ahora tenemos que pensar cómo está compuesta la médula ósea, es decir, cuál es su parénquima y cuál es su estroma. ¿Cómo ven, Celia, hasta ahí? ¿Se ve bien? Sí, sí, Bien. bien, bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Bien. Entonces, déjenme buscarle una imagen como la gente. Bueno, vamos a usar primero este. Bien. Entonces yo le decía, le voy a hacer un resumen de los resumen que les gusta a ustedes, o que les gusta a la mayoría de ustedes. Yo tengo la médula ósea va a tener una parte estructural, estroma, y una parte funcional que va a ser el parénquima. Cuando hablemos de estroma, vamos a ver que vamos a tener tejido conectivo laxo, ¿sí? Otro detalle es que esta es pregunta de examen, chicos, los capilares son sinusoidales y se encuentran entre los sinusoides del capilar, se encuentran células. La más importante en este caso para que la tengan es el megacariocito. Después voy a tratar de explicárselo, se lo digo. En la parte del parénquima yo voy a tener células madre y de estas células madre va a haber una gran división, una parte linfoide y una parte mieloide. Bien, solamente quédense con esto por ahora. Entonces, imagínense que nosotros tenemos en la sangre glóbulos, por ahora déjenme decir glóbulos blancos y glóbulos rojos. Se va, Sí, no se ve lo que estás compartiendo. nada. No. Ok. Voy a pasar a una ventana chica, Cele, a ver.
No, aún no. No, no. A ver, ahora, Sí, ¿sí? sí, sí. Bueno, vuelvo de nuevo, chicos. Entonces, estoy con la médula ósea, está dentro del hueso largo, del esternón, de las crestas ilíacas, ¿bien? Y en la médula ósea se fabrica sangre. Tengo una estructura, un estroma, que está hecho de tejido conectivo laxo, que tiene capilares sinusoidales y que en esos capilares sinusoidales se caracteriza porque están muy pegados con células megacariocitos. Por ahora no sabemos qué carajo es esto, pero aguanten ahí. Con respecto al parénquima, decimos que posee células madre y que de estas células madre va a salir dos líneas o dos linajes celulares, mieloide y linfoide. Estábamos por decir que de estas células madre van a salir los glóbulos rojos y van a salir los glóbulos blancos. Esto es tipo a grandes rasgos. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos, sacamos sangre y la dejamos de cantar en un tubo de ensayo, lo que vamos a encontrar va a ser que la sangre se va a dividir en la parte plasmática y en la parte de elementos figurados. ¿Qué son los elementos figurados? Todo aquello que tenga forma. Entonces, vamos a encontrar en los elementos figurados, atención con lo que digo, glóbulo blanco, glóbulo rojo y plaquetas. Las plaquetas son las que intervienen en la coagulación sanguínea y tienen forma. Pero atención con esto. El glóbulo blanco es una célula, el glóbulo rojo es una célula anucleada y la plaqueta es un resto celular citoplasmático. Vamos de nuevo. El glóbulo blanco es una célula. El glóbulo rojo es una célula anucleada. ¿Qué significa anucleada? No tiene núcleo. Y la plaqueta, ¿qué carajo es? Es el resto citoplasmático. El resto citoplasmático de una célula. ¿De cuál, profe? Del megacariocito. Ya vamos a ver cómo funciona el megacariocito produciendo plaquetas. Volviendo a los elementos figurados, encontramos que hay glóbulos rojos, están decantándose en el tubo de ensayo, glóbulos blancos, ¿sí? Y el resto es plasma. De este plasma, la mayor cantidad es agua, pero ocurre que dentro del plasma nosotros tenemos un montón de cosas que son los que nos hacen, que nos permiten vivir, básicamente. Entonces, cuando uno lo estudia al plasma, dice, ah, bueno, el plasma está hecho de agua, y pasa por encima todos los detalles que tiene el plasma, que son fundamentales para entender la parte de fisiología y la parte de clínica, también la parte de semiología. Cuando nosotros lo damos, normalmente nadie nos da pelota, nosotros no lo leen, nosotros evaluamos poco eso porque hay muchas cosas para evaluar y si pone todo para evaluar no aprueba nadie. Entonces, muy pocas veces podemos centrarnos a que ustedes estudien de lleno plasma. Pero les digo algo, si quieren que sea más fácil la carrera en fisiología, en semiología y en clínica, estudien plasma. Ahora yo voy a poner algunos ejemplos ahí. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Bueno. Esperame, que cargue la imagen esta vez si se ve mejor. Bueno.
Bueno, voy a tratar de ponerlo. Los pibes me van a decir si se ve o no. Comparto mi ventana grande. ¿Se ve, chicos, eso? ¿Llegan a leer las letras? ¿Se lee? ¿Se lee? Sí, sí, se lee, se Bueno, ve. ok. Ok. Entonces, ahora lo que nosotros llamábamos glóbulos rojos se van a llamar eritrocitos. Nos vamos a quedar un tiempito en esta filmina. Lo que nosotros llamamos glóbulos blancos le vamos a llamar leucocitos. Y resulta ahora que los leucocitos son un montón. Yo los voy a poner en orden. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Bien. Y yo los voy a dividir los leucocitos en dos linajes. Un linaje va a ser linaje granular y otro linaje va a ser el agranular. Esta nomenclatura venía de mirarlo bajo el microscopio y ver que había gránulos y se suponía bien que los gránulos tenían algún tipo de función a nivel, podríamos decirlo, a nivel de defensa del organismo. Entonces, en los glóbulos blancos que sean granulares, vamos a encontrar al basófilo, vamos a encontrar al eosinófilo y vamos a encontrar al neutrófilo. A esto, cuando lo miramos abajo del microscopio, lo vamos a ver con gránulos, parecerían granitos, lo están viendo acá a mi izquierda, lo ven granitos ahí, en todo el citoplasma, estos gránulos contienen algo, ¿sí? Y hacen algún tipo de función defensiva. En los agranulares tenemos a los linfocitos, bien, a los monocitos. Los linfocitos podemos dividirlo en linfocito B, en linfocito T y en linfocito natural killer. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí, sí, se ve. Perdón, ¿Sí? saqué el audio porque están taladrando arriba de mi techo. Ah, bueno. Qué lindo. Sí, hermoso. Bueno, sigo viendo esto. Entonces, teníamos de la parte agranular los linfocitos y los monocitos. ¿Qué nos queda? Nos queda otra parte sanguínea que yo le decía, que era en la plaqueta, ya no pertenece a la parte celular, sino que la plaqueta es un resto citoplasmático y la plaqueta también recibe otro nombre, pero podríamos resumir que es un resto citoplasmático o residuo citoplasmático del megacariocito. Yo lo pongo acá, como podría nombrarse también como interviene en la coagulación. Pero esto, chicos, no es célula. Vamos ahora al glóbulo rojo. El eritrocito es el glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo, por excelencia, se encarga de transportar gases. ¿Bien? Gases. Por excelencia es esto. Que no se malinterprete, lo que no es una célula es la plaqueta. Y el eritrocito, la característica que tiene es que es anucleado.
Bueno, ahí tenemos casi todos los componentes que tienen forma. El glóbulo blanco tiene forma, el glóbulo rojo tiene forma celular, ¿se entiende? Forma celular, y la plaqueta tiene forma, aunque no sea una célula. Pero cuando nosotros vamos al plasma, llegamos al plasma y vemos que el plasma está compuesto 92% de agua. Entonces dicen, oh, bueno, ya fue, el plasma es solo agua. No, porque todo esto, le repito, es lo que es la base del medio interno, la base que nos permite la vida. De todas estas, ¿cuál es la más importante para aprenderse? Esta, la albúmina. La albúmina mantiene el volumen y la presión, ¿sí? La albúmina y las proteínas plasmáticas mantienen la presión coloide. Entonces, estas dos, tanto las proteínas plasmáticas como la albúmina, van a ser responsables de la presión coloide. Eso lo van a estudiar en fisiología. O pueden ser también que sean responsables de la presión osmótica. ¿Bien? Entonces, todo esto, que está como normalmente un fantasma en la clase de sangre, de tejido hematopoyético, tiene mucha importancia. También tenemos globulinas, también tenemos fibrinógeno que interviene en la coagulación junto con las plaquetas, ¿sí? Luego, seguimos teniendo en el plasma sales. Las sales mantienen el pH. Ustedes saben de química que el nivel de pH en equilibrio es 7,4. ¿Y qué pasa? Estas sales que nosotros tenemos en el plasma pueden hacer variar, que vaya a la parte alcalina o que vaya a la parte ácida. Después que tenemos sigo del plasma, gases, ya lo habíamos dicho, oxígeno, dióxido de carbono. ¿Qué, profe? ¿Están flotando los gases? ¿Están flotando en el agua? Sí, flotan en el agua, entre comillas, y también están dentro del glóbulo rojo. Es la respiración final, es la respiración celular y es el producto final de la respiración. ¿Dónde hace el intercambio? En los pulmones. En los pulmones nosotros dejamos el dióxido de carbono, tomamos el oxígeno. Pero sigamos con los componentes del plasma. Tenemos nutrientes. ¿A cuáles vamos a conocer? Y los macronutrientes que nosotros siempre conocemos son las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas. Vamos de nuevo. Las grasas en sangre van a ser lípidos. Los hidratos de carbono en sangre van a ser glucosa. Y las proteínas en sangre van a ser aminoácidos, que sirven para alimento de las células. Bien. Y por último, el plasma posee lo que se llama desechos orgánicos, entre comillas, son desechos nitrogenados. Por ejemplo, la urea y ácido úrico son desechos del metabolismo de las proteínas. ¿Puedo tener ácido úrico elevado por comer muchas proteínas, mucha carne? Sí. ¿Puedo tener ácido úrico o urea? ¿Puedo tener por algún tipo de lesión como un desgarro contundente, bien importante? Sí. Es el desecho del metabolismo de las proteínas. O sea, o te zarpaste en las proteínas que comiste, lo estoy mostrando acá, o algo que tenga proteína, por ejemplo un músculo, se rompió y está ahora flotando en el plasma. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo hablé muy poquito de las células de la defensa que están acá, que son las células de los leucocitos, y le di un montón de importancia hoy a la parte plasmática. ¿Bien? Porque la parte plasmática interviene en rigor en el control del medio interno. Profe, cuando usted dice medio interno, ¿a qué se refiere? Se refiere a los cubos que nosotros tenemos dentro. Cuando yo digo medio interno, ¿estoy compartiendo pantalla? No, ¿no? No, ahora no. Ok.
Cuando digo medio interno, me estoy refiriendo a la relación que hay entre la parte intracelular dentro de la célula, la parte intersticial o extracelular y la parte intravascular. Entonces, cuando yo digo medio interno que esté en equilibrio, significa que la parte vascular, la parte intersticial y la parte intracelular se mantiene en homeostasis. Eso es el medio interno. Si vos agarrás y te zarpás comiendo sodio, usando mucha sal, ustedes se van a dar cuenta que al otro día se levantan deshidratados. ¿Qué pasó? Alteraron el medio interno. La célula, por la cantidad, el exceso de sodio que consumiste, se deshidrata. Entonces vos te levantás con una avidez de agua terrible. Alteraste el medio interno. Ese es el medio interno. ¿Me lo explica de nuevo, profe? Te lo explico de nuevo. ¿De qué estaba hablando? Del medio interno. Yo tengo una célula. Esta es la parte intracelular. Después tengo la parte del intersticio. Y después tengo acá, yo le voy a dibujar un endotelio, una célula al lado de la otra, y estoy armando un vaso sanguíneo. Este es un vaso sanguíneo, una célula al lado de la otra, y acá viaja la sangre. Entonces esta es la parte intravascular. La parte intravascular. La relación del medio interno nos dice a nosotros que tiene que estar en equilibrio. Esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto. Esto es el medio interno. Ustedes me pueden decir también, profe, pero si agrego glucosa que viene del hígado, si retengo sodio que lo puede hacer el riñón, sí, es verdad. Todo eso modifica el medio interno. Pero cuando hablamos de jugo o medio interno, sangre, plasma, el medio interno es esto, medio interno. Cualquier alteración que pase en la sangre va a afectar esto. Cualquier alteración que pase en el intersticio va a afectar esto. Y cualquier alteración que pase en la célula va a afectar esto. Si se entendió, chicos, manden un OK. ¿Nadie escribe, Cele? OK. Bien. Entonces, vamos un poquito ahora. Sí, ahí escribieron. Sí. Bueno, vamos un poquito ahora a la parte de las células defensivas que nosotros tenemos. Las células defensivas son los glóbulos blancos y se encargan de presentar defensa ante las noxias exteriores o los antígenos. O también presentan defensa cuando alguna célula se transforma en célula neoplásica o cancerígena. ¿Cuáles son de las células que nosotros tenemos las que se encargan de esa defensa? Lo voy a poner acá. Las que se encargan de la defensa son los glóbulos blancos. Entonces, glóbulos blancos tenés granulares y agranulares. Cada una de estas... No estás compartiendo, Seba. Voy de nuevo. Ahí se lee. Aún no. ¿Un poco? No. Ahora sí. Sí. Bueno, entonces, en leucocitos granulares, estoy viendo el basófilo, el eosinófilo y el neutrófilo. Y después veo leucocitos agranulares y son el linfocito y el monocito. La función de estos que están acá con gránulos son funciones muy específicas para lo que sería
la producción de una defensa, podríamos decirle la producción de una defensa un poquito más específica. Y cuando yo hablo del linfocito y del monocito, podríamos decir que no es tan específica, excepto el linfocito B. Eso lo vamos a ver en inmunidad, calculo que puede ser la clase que viene, pero para no volverlo loco, lo importante es entender de esto que le estoy nombrando, una interrelación que tenemos con la parte vascular y la parte intersticial. Voy a tratar de explicarlo. Celia, ayúdame. ¿Qué están haciendo, hijos de puta, ahí? Por eso apago, porque no sé, hace una semana están rompiendo. Bueno. Muy lindo. Bueno, chicos, acá tienen la parte vascular. Acá viene la sangre. ¿Qué pasa? Que yo recién les dije que esta es la parte del intersticio, ¿sí? Parte del intersticio, y acá yo le dibujé una célula. Esta parte del intersticio tiene también, como ustedes ven, células, pero también tiene células de la defensa. Y miren el ejemplo. Cuando yo pienso en la sangre, el monocito que viene por sangre, si el monocito viene por sangre y sale del espacio vascular y llega al intersticio, va a cambiar de nombre. Y ese monocito se va a llamar macrófago. Es una célula de la defensa. Voy a tener, por ejemplo, el basófilo. El basófilo, este era el monocito. Voy a tener el basófilo. El basófilo, cuando sale de la parte vascular y va al intersticio, va a cambiar de nombre y se va a llamar mastocito. O también lo van a encontrar como célula cebada. Bien, entonces observemos que pertenecen al mismo linaje sanguíneo, pero que cuando cambió de lugar, salió de la parte vascular, donde hay sangre, y pasó la célula de defensa al intersticio, cambió de nombre. También tenemos, como ustedes observan acá, tenemos linfocitos. Los linfocitos, habíamos dicho que teníamos linfocitos T y linfocitos B. Bueno, el linfocito B, cuando sale de la sangre y se va al intersticio, se llama plasmocito. Y este plasmocito está encargado de sintetizar anticuerpos. Estos anticuerpos son los que estamos buscando desesperadamente ahora para ver si podemos generar una vacuna contra el coronavirus 19. Profe, ¿qué hace el mastocito de la célula cebada? Este que está acá produce la inflamación. ¿Cómo lo hace, profe? Libera los gránulos que tiene acá adentro. Estos granitos que tiene acá, los libera. ¿Y qué tienen? Bueno, heparina, histamina, y también tienen, yo les voy a poner sustancia, le estoy haciendo un resumen, sustancia P. Esto significa que va a causar dolor. Después ya vamos a llegar a poder hacer alguna relación con esto, calculo en la clase que viene. ¿Y el macrófago qué hace? El macrófago es la célula más grande en la defensa y se encarga de atacar al antígeno, a la noxa. Profe, ¿qué es antígeno y noxa? Cualquier sustancia extraña que desencadene la respuesta inmune. Cualquier cosa que ingrese al organismo y que desencadene una defensa del organismo, ¿sí? Cualquier cosa que entre al organismo y que ponga en movimiento
todas las células, se lo voy a marcar acá, todas las células de la defensa. Entonces, si entró, por ejemplo, una astilla de madera, va a desencadenar la defensa. Me va a agarrar una infección. Si me caí y me hice una frutillita en la rodilla, la penetración de antígenos en el lugar donde estoy todo pelado va a desencadenar una defensa. Y si va a entrar un virus imperceptible, por ejemplo, en mi mucosa respiratoria, va a desencadenar una defensa. Cualquier cosa que penetre el organismo y desencadene defensa se llama o noxa o antígeno. Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Está grabándose vos? Sí, estoy grabando. ¿Cuánto tiempo va de clase? 40 minutos más o menos. Ok. No me dice cuánto. Ok. Chicos, ¿tienen alguna pregunta en especial? ¿O sigo? Bien, continúo. Esperen un segundo. Bueno, le hago un resumen a los chicos acá. Si te parece, terminamos después, a no ser que los que quieran preguntar algo. Dale, sí, me ¿Qué parece bien. de la concha de tu madre? Sí, sí, estoy muy contenta. Bueno, para que encontré una imagen que está muy buena y no la puedo procesar todavía. Bueno, vamos a tratar de hacerlo con una imagen. Vamos al Meet. Vamos a presentar ahora. Bueno, le estoy presentando, chicos, un proceso en donde vamos a ver una respuesta inmunitaria con las células que yo le nombré recién. No quiero que se aprendan todas las células de movida ahora, sino preciso que solamente reconozcan el proceso. Por ejemplo, ustedes se clavan, ¿está bien? Se clavan una astilla de madera o se clavan una espina. La penetración traspasa la piel, ¿sí? Y observamos que rompemos un vaso sanguíneo. ¿Cómo nos damos cuenta que rompimos un vaso sanguíneo? Porque sangramos. ¿Bien? Entonces, en la penetración hay una liberación de noxas, es decir, este elemento extraño que está acá es una noxa para el cuerpo, ¿bien? Y el organismo va a querer defenderse de este antígeno, de esta noxa. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, desde el vaso sanguíneo, uno que no se rompió, vamos a tener un proceso que se llama diapédesis y que es el traspaso de un neutrófilo, en este caso, que va a venir a tratar de comerse todas las noxas o todos los antígenos que han penetrado junto con la astilla o con la espina. Pero también vamos a tener una célula mastocito que va también a acudir al lugar y a liberar lo que tenía el mastocito o el basófilo dentro de sus gránulos. Y si ustedes recuerdan, lo que tenía acá adentro era heparina,
Y la heparina lo que hace es anticoagular. Y en consecuencia, este anticoagulante hace que la sangre sea mucho más fluida y en consecuencia va a haber mayor flujo, ¿sí?, sanguíneo, mayor sustancias de la defensa, porque lo que hace es que esto esté anticoagulado. La otra cosa que ocurre es que cuando el mastocito o la célula cebada libera todos los gránulos que tiene, también libera histamina. Y la histamina es un poderoso vasodilatador. ¿Qué hace la vasodilatación? Pues bien, se lo pongo en otro color. La unión que tengo entre célula y célula la estira. Entonces, encima que la sangre empezó a ser más fluida, más líquida, yo ahora tengo mayor posibilidad de que la sangre extravase, que salga del vaso, ¿bien? Y en eso, si yo me pongo a verlo desde arriba, donde me clavé la espina, donde me clavé la astilla, voy a ver, obviamente, el proceso inflamatorio y voy a ver que se me distiende la piel donde tengo la espina clavada. Otra de las cosas que yo le dije era que liberaba sustancia P del dolor y nadie va a negar que en el lugar hay dolor. Este simple proceso que le estoy mostrando ahora es el inicio del proceso de inflamación. ¿Qué otras cosas van a tener acá? Bueno, van a tener, esto ya como para que lo vayan pensando, estos marcadores, estos gránulos que se liberan tanto por el neutrófilo, por el macrófago, por el basófilo, o la célula cebada o el mastocito, también llegan al endotelio vascular. Entonces, el endotelio vascular lo que hace es fabricar unas proteínas acá que se llaman selectinas. Estas proteínas selectinas le avisan a los glóbulos blancos que están por la sangre que acá está habiendo un problema. Entonces, cuando el glóbulo blanco está pasando por la sangre, ve las proteínas y dice, che, acá hay algún problema. Acá debe haber alguna invasión de noxas o de antígenos. Entonces, el glóbulo blanco lo que hace es fijarse, ir rodando por todo el endotelio y de repente se manda entre las células. Esto que está acá se llama rodamiento y esto que está acá, diapédesis. Rodamiento y diapédesis. Diapédesis es el paso de una célula entre dos células del endotelio. Todo esto que les quedó mal dibujado, todo superpuesto, lo van a ver mejor en el video que vamos a subir a continuación de la clase para que les quede mejor la marginación, la diapédesis y el rodamiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya estuvimos hablando de células de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tenían dos ramas, mieloide y linfoide, y también decíamos que podían ser granulares y agranulares. Cada uno de estos y cada uno de estos tenía una especificidad. Por ahora, solamente hablamos de la especificidad que tenía el macrófago y en este caso la célula cebada o el mastocito. ¿Quién es el primero que acude al lugar donde hay una penetración de noxa o de antígeno? El macrófago. ¿Quién llega también? El mastocito. Y de la sangre, ¿quién acude? El neutrófilo. ¿Sí? Son los tres que primero van a ver cuál fue el problema para empezar a desarrollar el inicio de la respuesta inmune. Bueno, Cele, ¿cuánto vamos ahí? Y casi una hora. Bueno, Cele, ¿vos qué decís? ¿Dejamos acá y seguimos después? Sí, de última después subimos un video corto de lo que falta
más lo que tienen subido al aula, el Power y el material y los podcasts, creo que con eso estamos. Bueno, entonces la próxima clase, ¿qué tendríamos que dar? ¿Seguimos con La esto? próxima clase arrancaríamos con muscular el próximo lunes. Bueno, vamos a hacer muscular, vamos a utilizar la parte de vasos sanguíneos, que no lo dieron los chicos todavía. Ujú. Entonces unimos la parte de sangre, o sea, células sanguíneas, con vasos sanguíneos con muscular. Una clase de 1 hora y media más o menos. Bien. Y Chicos, ¿están de acuerdo? sería la última clase previo al parcial, porque la Claro, semana siguiente no habría clases porque es la mesa de examen y después tendrían el parcial. Exacto. Bueno, chicos, si hay alguna pregunta, aprovechen. Nada. Bueno, le terminamos acá y después nos ponemos de acuerdo con ellos para cuando nos volvemos a encontrar, ¿te parece? El próximo lunes, si te parece bien, a las 4 igual que ahora, ya lo dejamos Dale, así. dale. Bueno, Bueno, chicos, me voy, ¿eh? listo. Chao, Nos Cele. vemos. Chau, chau. Chau, chau.